El futuro es negro para ellos y su denuncia es muy grave. La siguiente: no tenemos acceso a un empleo, ya ni siquiera digno, tampoco a un bienestar, ni buena salud, alimentación, educación y economía digna, y además el gobierno nos reprime. Pero lo que sí tenemos es la siguiente frase: no tenemos nada que perder. Así, en esa Colombia murió la menor de edad, a la que todos le piden justicia. Pero cuatro con una mujer, cuatro con una mujer, idiota. ¿Quieres dar tu nombre o algo para derechos humanos? Bueno, se rehúsa a dar su identidad. Bueno, no alcanzamos a ver, pero según reporta una de las personas acá, le realizaron un rodillazo, eso no lo vimos, y ya la persona se la llevaron arrastrada hasta la zona de las capturas. La menor de edad es trasladada. El comandante de la policía dice que sus policías no le hicieron nada, no la tocaron ni la violaron y que se le entregó a su familia en perfectas condiciones. Según el propio Departamento de Estadísticas del propio gobierno de Colombia, la juventud se enfrenta en un 30% al abismo de la nada. En Bogotá, la población de ninis se duplicó en tan solo un año y sigue subiendo. En Barranquilla se reporta que solo el 43% come 2 veces al día. Los demás es lo de menos para el gobierno. Por eso es que, según el sondeo de la Universidad de Rosario, casi el 90% de los jóvenes defienden que Colombia esté en paro nacional para que haya un cambio verdadero. Hay un claro interés criminal. Por eso es que el presidente Duque ordenó a las Fuerzas Armadas usar su máximo poder operacional. Dice él que para desbloquear el país. Gracias nuevamente al equipo detrás de La Razón, que está pues en diferentes partes del mundo, un editor de video en un país, un diseñador gráfico en otro país, y gracias a esta tecnología pues el programa ahora más que nunca independiente continúa. Hoy tenemos a dos personas que son muy importantes. El mundo está en caos y desafortunadamente tenemos que ir nuevamente a Colombia para saber qué está pasando. Alexandra Parra, ella es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Cauca, allá en Colombia. Muchísimas gracias, Alexandra, por estar aquí con nosotros. Voy directamente pues a una pregunta muy, muy importante. ¿Qué significa que una menor de edad haya sido violada, o el caso de la menor de edad violada y luego aparezca muerta? ¿Qué significa para ti y qué significa para la juventud de Colombia? Por favor, te escucho. Sí, bueno, primero buenas tardes para todos y para todas las personas en México. Queremos primero agradecerle detrás de la razón por invitarnos a este espacio. Asimismo, pues queremos saludar y darle las gracias a la congresista María José Pizarro, que sabemos que ha venido acompañando estos escenarios de manera, pues digamos, donde podemos dar a conocer bastantes cosas. Nada, pues para nosotros saber que la joven de 17 años sufre violencia sexual, que es hoy lo que se tiene en prueba. La misma abogada de la joven, Lizeth Montero, pues nos ha informado que ya hay evidencia de que hay violencia sexual. Aún, digamos, estamos a la expectativa de lo que diga medicina legal frente al escenario de violación, pero ya sabemos que la violencia sexual existió. Y como se pudo dar cuenta, pues nos indignamos de una manera que ya era el acumulado
muchas cosas, digamos, ver que Alison sufre lo que sufrió, pues abre los ojos a toda Colombia de estos casos, porque no es el primer caso que se presenta. Violencia sexual en Colombia por parte de la policía se viene presentando hace muchísimo tiempo, incluso fuerzas militares en general. Entonces, para nosotros es un escenario primero de indignación, de rabia y de un acumulado de dolores que ya de verdad queríamos dejar soltar. Como se pudieron dar cuenta, pues digamos, la ciudad de Popayán se estremece, no solamente los jóvenes y que venimos pues participando del paro nacional, sino que las madres, los padres, los mismos hijos de quienes estaban pues en presencia de todo este acto, pues revela que las fuerzas militares y la fuerza pública en Colombia pues nunca ha respetado la vida de una mujer y mucho menos su cuerpo. Siempre, bueno, Colombia ha sido un país bastante en guerra y hemos sido objeto de trofeos de guerra en nuestro cuerpo. Hay muchísimos casos de violencia sexual, violencia física, incluso violación en escenarios, pues... Oye, Alexandra, perdón que te interrumpa, Alexandra, pero me gustaría que nos aclararas a profundidad por qué. Yo tengo amigos colombianos que considero grandes amigos y unas grandes personas. ¿Por qué a las fuerzas de seguridad que cuidan al pueblo les gusta esto, tienen estas manías? ¿Es porque así son los colombianos, que no lo creo? ¿Es porque los enseñan así, los educan así, porque los van a la escuela de la policía? ¿O por qué tú crees que esto es lo que está pasando, que pasa y ha pasado? Sí, no, bueno, es el escenario, digamos, que se viene presentando, es incluso, es una práctica patriarcal en los mejores escenarios. Siempre lo hemos dicho, y es que la sociedad sigue siendo patriarcal y que al ser patriarcal pues le sigue dando al hombre en general creencias de que él está por encima de nosotras, de nuestro cuerpo, y que tiene mando sobre esto. En la policía, digamos, se viene presentando que ellos creen que son su máxima autoridad simplemente por portar un uniforme, cuando su labor siempre ha sido, como bien lo decías, cuidar a la población civil. Pero digamos, todo este elemento de un gobierno fascista como el que se presenta en Colombia, pues les da creencia de que tienen autoridad no solo sobre nosotras, sino sobre todo Colombia. Entonces, esto hace que ellos crean que pueden hacer las cosas y que no va a haber justicia ante esto. Y hay muchas veces que de verdad no ha habido justicia, pero esperamos pues que este no sea el caso, que este paro nacional demuestre que sí se puede hacer justicia. Y bueno, lo repito, la forma en cómo educan a la fuerza pública, incluso nosotros hace bastante tiempo venimos insistiendo a una reforma en la doctrina militar, porque la doctrina militar en Colombia hace creer a estas personas que de verdad tienen poder sobre nosotros y no que son los servidores públicos que se supone que son, sino que ellos son quienes mandan, cuando no es así, cuando es Colombia en su gran población quienes deciden qué hacer con este país. Y este escenario pues se sigue presentando. Bien, Alexandra, antes de entrar a muchas preguntas que te tenemos, quiero preguntarte lo más urgente. El presidente, tu presidente, el señor Duque, ordena desplegar el máximo poder. Yo cuando vi la noticia no me lo podía creer. ¿Por qué el gobierno está usando armas de fuego real? Primera pregunta, ¿están en guerra contra el propio pueblo? Y dos, ¿por qué? Alexandra. Sí, bueno, yo creo que, digamos, México tiene también un contexto bien amplio de lo que sucede en Colombia. Colombia ha sido un país que ha estado, o bueno, que estuvo en guerra más de 60 años, que hoy todavía, digamos, hay fuerzas armadas, digamos así, del pueblo que se han levantado la insurgencia. Pero pues hace algunos años se firmó el acuerdo de paz y esto había bajado bastante el índice de violencia en Colombia, pero digamos vuelve al poder el Centro Democrático, que es el que lidera el expresidente Uribe, y el presidente Duque no es nada más y nada menos pues que otro personaje que él pone dentro de la presidencia para continuar su doctrina de guerra.
¿sí? Y es que no se les haga raro constantemente que el gobierno sí piense que está en guerra con el pueblo, pero nosotros realmente no buscamos la guerra. Estamos protestando de muchas maneras, hay formas artísticas en Colombia, asimismo como que la fuerza pública genere ciertos rasgos y se generen, digamos, protestas que ya van a la confrontación, no significa que Colombia esté en guerra, pero nuestro presidente, con su doctrina militar, con la idea guerrerista que sostienen de creer que en Colombia hay un enemigo interno cuando no es así, cuando digamos la digna rabia es la que se sigue levantando, pues legalmente sí sucede, sí han desplegado fuerzas militares en los diferentes puntos de bloqueo, digamos, no solamente dentro de las ciudades que se está presentando el paro nacional, sino que en las carreteras intermunicipales, que decimos nosotros, interdepartamentales, que conectan ciudades con otras ciudades, pues ahí campesinos, afros e indígenas vienen haciendo unos bloqueos para, digamos, afectar la economía del país y que estas mismas economías pues presionen al gobierno para levantar, digamos, bueno, contra las reformas, sentar una mesa de diálogo real, ¿sí? Pero pues como al gobierno le interesa más creer que está en guerra, pues sí despliega fuerzas militares, pero yo sí quiero dejar claro y es que nosotros como protestantes, como estudiantes, como jóvenes hijos y hijas de campesinos, asimismo jóvenes y jóvenes hijos, hijas de campesinos, de afros, de diferentes expresiones culturales y étnicas, pues no estamos en guerra. Nosotros lo que queremos es que este país por primera vez avance, porque ya venimos de más de 100 años en retrocesos y retrocesos que realmente ya nos cansaron. Nosotros no estamos en guerra, pero el presidente Duque, que sigue insistiendo en que las protestas pues son daños, somos vándalos, somos, incluso nos ha llamado disidencias de las FARC, cuando aquí... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ustedes siguen protestando y el presidente Duque sigue reprimiéndolos? ¿Se van a vencer? ¿Van a rendirse ustedes? ¿O esto va hasta las últimas consecuencias? Bueno, ya muchos compañeros y compañeras lo han dicho, y es que nuestro lenguaje no está en vencer, ser vencidos, y es que no vamos a decaer. Si hay que llegar a las últimas consecuencias, pues creo que todos y todas estamos en la mayor disposición de hacerlo. Si hay un mensaje que yo creo que Colombia le quiere mandar a México, es estamos firmes. Creemos en un cambio estructural, creemos en un cambio social y estamos aquí, digamos, ya se han presentado muertes de compañeros y compañeras. Digamos, Alison no es la primera sobre la protesta social, ya vienen varias personas que han sido asesinadas o han muerto por confrontaciones, como lo solemos decir, y por su memoria, por la memoria de quienes cayeron hace mucho tiempo y por respeto a nuestra lucha, pues seguiremos en pie y vamos hasta lograr nuestras principales metas. A ver, quiero que me cuentes algo. Tengo muchos reportes de Colombia, de diferentes provincias, de diferentes ciudades. Hoy en día, tú lo sabes, Facebook, Twitter, YouTube son herramientas pues indispensables para la comunicación masiva. Por ahí nos expresamos prácticamente ahora todos, y que no los están dejando expresar. Alexandra, ¿cómo es esto? Sí, bueno, se vienen presentando una serie de censuras, digamos, la manera como nosotros hemos encontrado en mostrar cómo la fuerza pública excede su fuerza, cómo nos golpean, cómo no cumplen el reglamento de derechos humanos, pues es a través de los en vivos de Facebook, ¿sí? Y lo que ha generado es que en las ciudades como Cali, Bogotá, Popayán, la ciudad en la que yo me encuentro, pues la señal se pone bastante difícil, bloquean los en vivos, bloquean las imágenes y ya tenemos reportes de que hay compañeros y compañeras que les bloquearon sus redes sociales, ¿sí? Por estar mostrando constantemente qué viene sucediendo en Colombia. Creo incluso que a Facebook y a Instagram, Alexandra, a Facebook y a Instagram, ¿qué le importa que ustedes se expresen? ¿Qué le importa si Duque, qué le importa a ellos?
Digamos que nosotros somos bastante conscientes que el poder siempre se encuentra en manos de unos pocos, ¿sí? Y no se nos hace raro que cuentas como, bueno, redes sociales como Facebook e Instagram, que son redes sociales americanas, pues les interese más todavía mostrar que en Colombia no pasa nada o que el resto del mundo, incluso los mismos colombianos, no nos enteremos qué sucede, ¿sí? Colombia es prácticamente a hoy uno de los más grandes aliados, incluso yo no sé si la palabra sí aliados, yo diría que pertenecemos al juego estadounidense y somos conscientes que Estados Unidos tiene un gran interés sobre nuestra región, ¿sí? Por todo lo que presentamos, por nuestra cercanía a los dos mares, por el punto geográfico en el cual nos encontramos, pues sabemos lo importante que somos para esta nación. Entonces, pues creemos sobre todo que este escenario, pues lo que hace es que si ellos logran no mostrar qué pasa en Colombia, pues así nos pueden matar, nos pueden reprimir y Estados Unidos puede seguir teniendo el poder que sigue encontrando en Colombia, porque pues aquí hay unas bases militares americanas y hay muchos escenarios donde Estados Unidos pues tiene muchísimo poder. Entonces, realmente a Facebook y a Instagram sí les interesa porque hay a través de ellos unos intereses políticos que es obviamente, para nosotros es obvio que hay que reconocerlos, y sobre esos intereses políticos que no son más sino juegos de poder, pues está estas redes sociales que hoy son nuestra forma de mostrar qué sucede, pues es ahí donde nos bloquean y no nos permiten expresar nuestro dolor e incluso lo que realmente sucede en Colombia. Alexandra, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué vas a hacer? Esto me lo preguntaba mi abuelita. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer como profesionista? ¿Qué es lo que quieres? Wow, bueno, esta pregunta sí, bastante nos la suelen hacer también en nuestras casas. Bueno, yo hoy soy estudiante de la Universidad del Cauca, soy del programa de Filosofía, pero también quiero estudiar Ciencia Política. Espero ¿Ya ser hay trabajo? una... ¿Vas a tener empleo? Pues al paso que va a Colombia, va a ser un empleo bastante mal, y eso es justo lo que queremos cambiar. Espero sí tener un empleo como politóloga que me permita ayudar a las comunidades. A hoy, pues digamos, una de las comunidades con las que más cercanía tengo es la comunidad campesina, que a hoy pues también está en su lucha por el reconocimiento al campesinado como sujeto político y de derechos, que a hoy, digamos, no se ha cumplido y bueno, ellos siguen con esa exigencia, pero mi futuro está aquí, mi futuro está en este país, en que quiero que las generaciones que vienen detrás de mí pues puedan tener un país mejor, un país que de verdad los escuche y las escuche y que todo lo que suceda sea en beneficio de estas personas y no de personas que tienen el poder y el dinero para hacer con nuestro país lo que deseen. Oye, Alexandra, yo no sé si tú seas de dinero o no tengas dinero, tengas mucho dinero y tengas muchas posibilidades, pero estaba viendo las cifras del propio DANE, del gobierno, las cifras de un estudio que hizo el periódico El Tiempo, la Universidad de Rosario, y esto es gravísimo. O sea, prácticamente el 90% de los jóvenes coinciden que no tiene futuro, que no va a tener empleo, que no tiene, aunque tenga las ganas de trabajar, no va a tener donde trabajar, quiere mejor educación, tampoco hay mejor. ¿Es cierto esto o es exageración? No, es totalmente cierto. Incluso el DANE es la institución del gobierno en la cual se encuentran las cifras de Colombia, ¿sí? Y por ejemplo, que ya el DANE hable de la población colombiana en estas cifras tan en riesgo, pues ya te hace entender que estamos bastante mal, ¿sí? En Colombia tenemos muchísimos problemas. Uno de los principales es el trabajo. La desigualdad laboral en Colombia sigue en aumento, aunque el gobierno quiera decir que es culpa del COVID, realmente no es culpa del COVID. Yo sí quiero que, pues bueno, las ciudadanas y ciudadanos mexicanos sepan que Colombia no está mal por el COVID. Colombia está mal porque lleva mucho tiempo con unos gobiernos que no les interesa al pueblo,
que solo suben impuestos, pero que, por ejemplo, cada año suben pues el salario mínimo y en Colombia pues no sube demasiado que digamos, pero cuando hablamos del precio de la canasta familiar, cuando hablamos del precio del transporte, pues estos sí aumentan de una manera garrafal que determina que, por ejemplo, los colombianos no pensemos en un futuro, ¿sí? Que los jóvenes sigamos creyendo que la verdad, si no cambiamos esto, pues realmente no vamos a tener futuro. Cada vez es más difícil el trabajo, cada vez es más difícil poder encontrar una vida digna, que es lo mínimo que merece una persona, y pues que realmente no lo tenemos. Entonces, es difícil. Alexandra, la última pregunta. Los políticos en Colombia ganan muy bien, todos, hasta de los más altos niveles hasta de los medios, y ganan muy bien. ¿Qué les dices? ¿Qué han hecho los políticos por el pueblo? Si estoy hablando de todos los políticos, ¿qué han hecho? ¿Y qué les dirías? Oigan, pues ustedes ganan bien y pues por eso no les afectan los problemas, pero ¿qué les dices? ¿O qué han hecho? ¿O se venden? Bueno. Explícame. Hay muchas discusiones en Colombia frente a los políticos. Diría mi abuela que a los políticos siempre hay que pedirles antes de que lleguen a donde quieren llegar, porque cuando lo hacen ya no ayudan. Y esta frase siempre me la decía y siempre que me hacen una pregunta similar la recuerdo. Y es que, bueno, habrán políticos que han querido hacer, que realmente han querido hacer, pero en Colombia hay un dicho y es que una golondrina no hace llover, y es que obviamente pues un solo político, por ejemplo, el Congreso de la República en Colombia, quienes que dictaminan las leyes, pues que un solo congresista quiera transformar algo, pues no cambia nada, ¿sí? Porque tiene el resto de congresistas en contra y esto no transforma, ¿sí? Y bueno, yo insisto, llevamos muchísimos años con gobiernos fascistas y de derecha que, digamos, no hacen nada por el pueblo, al contrario, siempre benefician a las grandes empresas, a los grandes empresarios y asimismo, bueno, a los grandes ganaderos y ganaderas en Colombia, que aquí seguimos teniendo muchos terratenientes con muchísimas tierras, pero bueno, que no producen nada para el pueblo colombiano. ¿Qué les puedo decir? Bueno, que ya es hora que hagan algo, que en Colombia estamos cansados, que si no lo saben, entonces que salgan a las calles mañana, que hay una gran movilización nacional y que se van a dar cuenta que estamos cansados, que no solamente estamos cansados los jóvenes, que se cansaron nuestros padres, que se cansaron nuestros sobrinos, que se cansaron incluso nuestros hijos, que se cansó toda Colombia, que ya no somos unos pocos, como lo hacían creer hace 3 años ya casi 3 años, con el paro estudiantil del 2018. No, ya no somos unos pocos. Es toda una Colombia indignada, dolida y lastimada por gente que son incompetentes y que además de ser incompetentes son fascistas, que no les interesa un país, pues entonces que lo hagan, que por primera vez se sienten con nosotros y nos pregunten cuáles son nuestras exigencias y no crean que simplemente era contra una reforma tributaria y la reforma de la salud, porque como se pueden dar cuenta, ya no era contra eso. Son exigencias que tiene el pueblo colombiano y que tienen que ser escuchadas. Los jóvenes latinoamericanos y del mundo deben de estar orgullosos por tener estudiantes como tú. Muchas felicidades a nombre de ellos y a nombre de mucha gente. Esa voz que dices tú y que muchos colombianos están gritando, ojalá que sea escuchada, no solo escuchada, sino que se ejerza el poder de su voz. Muchísimas gracias, Alexandra, me despido, te despido, voy a ir con la congresista. Gracias, Alexandra, saludos a todos los colombianos de buena fe y también los que no tienen buena fe, ya escucharon a Alexandra, ojalá lo hagan. Alexandra, un abrazo. Nos enlazamos contigo urgentemente porque queremos escuchar tu denuncia. Yo veo, y toda la prensa mundial ve en las imágenes que se está usando fuego real contra la población. Y esto además con la orden de última hora del presidente Duque de usar el máximo poder de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas. La pregunta urgente, congresista, es:
¿O el presidente tiene razón o el presidente es un genocida? Por favor. No, pues definitivamente lo que hemos visto en los últimos días es que precisamente la asistencia militar solicitada por el presidente Iván Duque lo que hizo fue generar todo un clima de violencia, no solamente mayor represión a la población que se encuentra manifestando, sino además disparos por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes y lo que es peor, de civiles armados con armas de largo alcance que disparan frente a los uniformados y no pasa nada, no sucede nada, no hay investigaciones, sencillamente es como si tuviesen carta blanca para disparar. Entonces, cuando el presidente Iván Duque propone diálogos urgentes en la mañana, pero inmediatamente después solicita la intervención militar inmediata para desbloquear las vías del país, pues lo que en últimas uno no puede evitar pensar que con ese tipo de actuación lo que vamos a tener es digamos, una andanada de violaciones a los derechos humanos en contra precisamente de los manifestantes. Entonces es un sinsentido. Claro que estamos muy preocupados, por eso lanzamos una nueva alerta a la comunidad internacional para evitar el desangre en el que se encuentra en estos momentos el país y la cero voluntad de diálogo por parte del presidente Iván Duque. María José, ¿quién defiende al presidente Duque? Porque estaba hablando con una de las presidentas estudiantiles de la Universidad de Cauca y nos decía que quieren expresar su voz, su versión, pero Facebook, Twitter, YouTube, las redes sociales les cancelan la cuenta, los censuran y no dejan que salga a la luz la voz del propio pueblo, la voz de los estudiantes, la voz de la juventud. Por eso te pregunto, ¿quién defiende al presidente Duque? ¿Quién está de lado y qué persiguen? Pues bueno, sectores poderosos de este país, empresarios, grandes plataformas, grandes poderes económicos y sociales que en últimas se ven beneficiados o se han visto al contrario, pues digamos, han perdido beneficios por causa de los bloqueos en las vías. La gran preocupación que tiene el gobierno nacional es precisamente por los bloqueos en las líneas, en las vías, y por eso ordenan el desbloqueo, porque según ellos, pues obviamente se está afectando la reactivación económica. Ahora, la reactivación económica, ¿para quiénes? Para la población civil, para los pequeños y medianos empresarios. Las soluciones para ellos, cuáles han sido. Entonces, pues hay sectores muy poderosos que les apoyan. Obviamente hay voces que se han expresado voces críticas que se han expresado en distintos lugares, el mismo Congreso norteamericano, la Unión Europea, bueno, en fin, algunos gobiernos que también se han manifestado preocupados por la situación que atraviesa Colombia, pero no es solamente la censura en redes, en los momentos más álgidos de la represión se dan cortes al Internet, es casi como bloqueo a la señal de Internet, hay cortes de luz y cortes de agua. Y esto es muy preocupante porque en el momento de la denuncia, de poder hacer los videos en vivo, de poder transmitirle a la sociedad lo que está sucediendo, que no lo están haciendo los medios de comunicación con toda la eficiencia que podrían hacerlo, pues básicamente lo que tenemos es casi que un nivel, vamos a decir, de silencio y de censura en los momentos más altos cuando se dan este tipo de bloqueos. Yo te lo preguntaba porque parecería ser que obedecen al presidente Duque, pero esto sería imposible porque no solo no obedecieron al presidente más poderoso, ¿no?, Donald Trump de Estados Unidos, sino que a Donald Trump también le cancelaron la cuenta. Entonces parecería que Duque está obedeciendo también órdenes de todo un engranaje multinacional que tiene las manos en Colombia. Yo conversaba con Alexandra hace un momento y me decía que pues los políticos, todos los políticos ganan muy bien y que a ellos no les afecta el futuro negro que tienen de frente los jóvenes y que como ganan muy bien, pues que prácticamente no han hecho absolutamente nada. Y yo te quiero preguntar eso porque tú eres congresista. No, pues yo creo que no todos los políticos, generalizar pues siempre nos lleva a ese tipo de afirmaciones, pero nosotros tenemos que entender que hay una población indignada, hay una población olvidada, excluida,
que es la juventud de este país. Entonces es normal que haya pues digamos, que haya ese tipo de percepciones. No todos los políticos funcionamos de esa manera. Aquí hay sectores políticos que hemos defendido a la juventud, que hemos defendido unas mejores oportunidades para este país, que hemos presentado más de 40 propuestas que se han quedado en la bandeja de entrada del presidente, que tiene pues como te digo, una nula capacidad de dialogar no solamente con la población, sino con todos aquellos que se le opongan. Entonces, claro que sí, es absolutamente desigual. Estamos en el segundo país más desigual de este continente y sin embargo no hay, lo que tenemos es pues sectores de la población pues que viven muy bien por causa de la corrupción de aquellos clanes políticos familiares que se han perpetuado en los territorios. Sí, eso me decía. Hay unos que sí, pero son muy poquitos y que una paloma pues no puede contra todos. Y los otros pues se venden. ¿Y por qué se venden? O sea, porque a los colombianos como a los latinoamericanos, como a todos los seres humanos les gusta el dinero, pero no hay una ética fuerte o qué falta, o no hay un poder que le ponga alto a esa corrupción. Y con esta pregunta, sí, venga. No, mientras sigan gobernando los mismos sectores esto no va a parar, porque ellos han construido un Estado para perpetuarse en el poder, para beneficiarse del poder, para enriquecerse del poder, y esos son los mismos grupos políticos que han gobernado este país históricamente. Colombia nunca ha sido gobernado por sectores políticos alternativos o por lo menos de oposición, sino que hemos sido gobernados por los mismos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Hasta que eso no cambie, pues muy difícilmente vamos a poder, digamos, cortar de tajo la corrupción que es absolutamente escandalosa en nuestro país. Difícilmente vamos a poderle dar un rumbo distinto al país, difícilmente las políticas sociales van a estar por encima de los intereses económicos de la gente. En medio de esta pandemia, lo que se vio, el pan nuestro de cada día fue la corrupción, por un lado, y por el otro lado, el enriquecimiento a los financiadores de las campañas y no a la sociedad colombiana. Nos vamos, la última pregunta, ¿hacia dónde va Colombia? ¿Qué le va a pasar a Colombia en los próximos, por ejemplo, imagínate, en los 5 años próximos, en el año siguiente, ¿hacia dónde va? No, pues esperemos que vaya por buen rumbo. Tenemos en teoría elecciones en el 2022. Esperamos que los sectores alternativos puedan por fin llegar a la presidencia de la República, darle un rumbo nuevo al país, pero eso definitivamente lo va a elegir, por un lado, la sociedad colombiana que vote en el 2022 y por el otro tenemos que ver el desenlace de este paro nacional que ya completa 21 días. Puedes pedir, puedes hacer un llamado, aunque no lo creas, pero este programa lo escucha la ONU, lo escucha la UNICEF, lo escucha la Organización Mundial de la Salud, lo escuchan muchas organizaciones. Puedes hacer un llamado a la comunidad internacional de que ayude a Colombia, por lo menos haciendo presión o no sé. Pues lo primero es que al Congreso de Estados Unidos hay que solicitarle de manera inmediata y al gobierno de Estados Unidos que la ayuda militar, que es absolutamente millonaria y que se le da a Colombia desde el Plan Colombia, es decir, desde la década de los 90, sea revisada. ¿En qué se invierte esa ayuda militar? Si es realmente para la lucha contra las drogas o lo que estamos haciendo aquí es financiar a la policía, financiar al escuadrón antimotines, financiar la represión en contra de la sociedad civil colombiana. Eso debe revisarse y yo creo que ese es el mensaje más importante que debe darse hoy. Esas ayudas millonarias para las fuerzas militares en Colombia, ¿en qué se están invirtiendo? ¿Realmente ha sido efectiva la lucha contra las drogas o lo que hemos tenido es una bomba de tiempo que explotó con la desigualdad y la falta de oportunidades de la juventud y de grandes sectores de la sociedad colombiana? María José, tú eres mujer, es suficiente un yo no fui, como el comandante de la policía que dijo, no, nosotros no la tocamos, no la violamos, y después apareció muerta y la regresamos además íntegra a sus familiares. ¿Basta un yo no fui? No, y si al otro día no hubiese sido abusada otra joven estudiante por parte de policías en Popayán, pues muy seguramente le creeríamos, pero como sucedió otro caso justo después, pues me parece que sus disculpas son absolutamente insuficientes y lo que se requiere es una investigación y una sanción serias. Gracias.
Te mandamos un abrazo a nombre de pues, muchos latinoamericanos que nos ven, sobre todo en Estados Unidos. Gracias, un abrazo gigante a Colombia y que se componga rápido porque Colombia es muy importante para todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la paciencia en el día de hoy. De verdad, muchas gracias por ayudarnos a poner la mirada en Colombia.